Hola a todos y a todas. Hoy mis compañeras y yo les hablaremos de cómo era la educación en la Edad Media. Es importante destacar que el cristianismo asumió un gran papel en la educación en esta época, ya que la mayoría de conocimientos que en ese entonces se impartía era relacionado con la religión, la Biblia y la oración. La forma de aprender todo ese conocimiento recibido era a partir de la memorización. Los clérigos eran los encargados de formar a los niños y jóvenes con la ayuda de libros sagrados, ya que lo escrito era supremamente respetado. Lo escrito era solo la verdad y no se debía dudar de su veracidad. Los estudiantes podían recibir educación siendo pobres o ricos. Los estudiantes pobres solo recibían conocimientos básicos sobre la religión, pero no podían aprender a leer ni a escribir. Sin embargo, los estudiantes de familias pobres que demostraran aptitudes para aprender podían acceder a una educación más completa. Las niñas nobles podían recibir educación de monjas en un convento. Las personas que culminaran su formación académica podían dedicar su vida a la iglesia como monje o sacerdote. Además, los hombres que recibían desde su niñez educación caballeresca serían caballeros en el futuro. En las escuelas monásticas y catedralicias se usó un plan de estudio denominado las artes liberales, que se dividían en el trivium y en el quadrivium, de acuerdo con la tradición clásica. El trivium contenía la gramática latina, la retórica y la lógica. El quadrivium contenía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Un acontecimiento supremamente importante en esta época de la historia fue el surgimiento de las primeras universidades, tales como la de París, especializada en teología, la de Bolonia, especializada en leyes, y la de Salerno, especializada en medicina. Ahora hablaremos de los tres tipos de escuela que existían en la Edad Media. Ahora hablaremos sobre las escuelas palatinas. Estas escuelas fueron fundadas por Carlomagno, ya que el emperador era un fiel defensor del cristianismo y en general y de la iglesia en particular. Estas escuelas es lo más cercano a lo que ahora comúnmente nosotros conocemos como las universidades. El objetivo de las escuelas palatinas en gran parte era hacer renacer la cultura para fortalecer el imperio. Estas escuelas estaban dirigidas por eclesiásticos, aunque sus alumnos no necesariamente tenían que seguir la vida sacerdotal. El plan de estas escuelas comprendía la gramática, la retórica y el quadrivium, que tiene áreas de música, aritmética, geometría y astronomía. Las escuelas palatinas educaban a los hijos del emperador, a los alimentados por estos y también a los hijos de la aristocracia que se criaban en el palacio. Y por último, el medio de enseñanza de estas escuelas era la escolástica, es decir, con la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía para intentar lograr un acuerdo entre la fe y la razón que eran muy evidentes en esta época. Las escuelas monacales fueron un tipo de instituciones educativas pertenecientes a la época del medioevo, las cuales estuvieron o fueron desarrolladas con base a un sistema religioso que es de nuestro conocimiento, que estuvo demasiado marcado y pronunciado en aspectos generales de la Edad Media. Se concebía este sistema religioso como una característica representativa, fundamental y particular, la cual debía de ser un influyente para diversos elementos relevantes del medioevo. Entre ellos, y el más importante aquí a tratar, es el del ámbito educativo y pedagógico, y por esto es que se establece una relación con las escuelas monacales, las cuales regían bajo el cristianismo
que era pieza particular y elemental para el desarrollo de estas escuelas. Se encontraban ubicadas en monasterios, que pues eran lugares que a nivel de infraestructura estaban muy bien dotados porque eran adecuados para desempeñar los roles de aprendizaje y enseñanza, y se contaban con elementos internos que permitían el buen desarrollo de estas actividades. Quienes cumplían el rol de profesores o de docentes, como lo conocemos hoy en día, eran los personajes llamados clérigos, los cuales pues estaban dotados de experiencia y tenían un proceso construido por años recorridos de estudios bíblicos y teológicos, los cuales les permitían desempeñar sus funciones y cargos de una excelente manera. Las escuelas monacales estaban dirigidas a una comunidad y pues esa comunidad se preparaba, entre ellos estaban los niños y los jóvenes, accedían hombres de diversas clases sociales, es decir, no se tenía como una estratificación o una clasificación de clases socioculturales, sino que podía estar flexible a diversas personas que quisieran asistir a ella. Un dato curioso es que era de costumbre que entre las familias nobles de la Edad Media el primer hijo ingresara en el ejército y el segundo ingresara al monasterio. Pero no solamente se veía esto en la nobleza, sino que para los novicios podían ingresar los hijos de los hombres que necesitaban ayuda. Bueno, las escuelas monacales constaban generalmente de dos escuelas, una escuela interior que era reservada a los futuros monjes, que ya se establecía que estaban muy bien preparados y cercanos a sus cargos, y una escuela exterior que era para aquellos jóvenes que deseaban ser sacerdotes y desempeñarse en estos cargos eclesiásticos. La primera preocupación que se tuvo fue el establecer un cierto nivel cultural entre los aprendices, porque no todos sabían leer y escribir, ya que eran de diferentes clases sociales, pero las escuelas monacales lograron establecer un nivel adecuado para que todos llegaran a cumplir los objetivos plasmados o trazados. Entre los planes de estudios que se encontraban en las escuelas monacales estaba la iniciación con la lectura, la escritura, algunos conocimientos elementales de lenguas y obviamente el inicio de textos bíblicos y teológicos. La pedagogía monacal, cuando ya se pasaba a lo principal, que era la lectura y la escritura, normalmente se basaba también en la gramática, la retórica, pero sin olvidar que esto era enseñado para personas, hombres en especial, que quisieran desempeñarse como sacerdotes, pero si no lo querían hacer, también podían desempeñarse en todas estas enseñanzas que se les brindaba. Hola, buenos días. Hoy vengo a hablarles sobre la Escuela Catedralicia, que fue fundada por el obispo Fulberto en el año 990. Fue fundada en la ciudad francesa de Chartres, la cual tuvo su máximo esplendor en la primera mitad del siglo XII.
Los estudiantes o jóvenes que estudiaban en esta escuela deseaban convertirse en clérigos. Antes solían ser aprendices de un obispo que enseñaba mediante la acción y la función del ministro de una iglesia, importando así un mínimo de doctrina sagrada y guiando la formación moral de estos jóvenes. Después de que los cristianos obtuvieron sus derechos legales en el año 313, la iglesia experimentó una ola de conversión masiva de jóvenes a clérigos. Para aprender mucho más, aceptaron cursos ofrecidos por la escuela del Imperio Romano, del último Imperio Romano, que era una combinación del trivium y quadrivium, o artes liberales. Del trivium surgió la gramática, como leer y escribir correctamente en latín, y algo de lectura en clásicos paganos y cristianos. Del quadrivium llegó la aritmética, como contar y calcular fechas, especialmente la de Pascua, y música, como cantar los salmos y la liturgia. Sin embargo, también ofrecían una educación superior, por ejemplo, información en Sagrada Escritura, apologética y algo de teología dogmática. Hasta el 313, generalmente el único maestro que enseñaba en esta escuela era el obispo, quien compartía sus conocimientos y experiencias con los jóvenes aprendices. Sin embargo, con la nueva libertad, después del 313, el obispo podía viajar más espontáneamente o más extensamente con su diócesis, y para compensar su ausencia dejaba encargadas a varias personas, que en este caso, pues a las personas que dejaban encargadas eran clérigos. Estos jóvenes recibieron una formación de aprendizaje en el desempeño de las funciones sagradas y en el gobierno de la iglesia. El obispo dio algunas instrucciones informales sobre la lectura, comprensión y explicación de las escrituras. Después del año 313 fue posible hacer una educación más formal, especialmente entre las escrituras y la teología.